La palabra, ¿cuántos queremos palabra en esta mañana? Amén. Si no va a saludar a su hermano, tómese el espacio y dígale qué bueno que estés en este día. Llega temprano, vamos, dígale, llegue temprano. Vamos a entrar en el orden y hoy vamos a entender por qué. Es el hermano los que vinieron el domingo pasado. ¿De qué estuvimos hablando? Conectados para conectar. Estuvimos hablando y decíamos que el Dios eterno se puso una limitación, y es que la única manera para que Dios se exprese en la tierra es a través de un hombre o de una mujer que estén dispuestos a estar conectados con Él. ¿Cuántos dicen amén? La enseñanza está en YouTube, aquellos que quieran verla, está en todas las células. Y si no tiene el link, puede avisarle a su líder para que se lo pase. ¿Cuántos dicen amén? Se está grabando no solamente para que los que no han escuchado escuchen, sino también para que los que escucharon repitan, porque tiene que estar a tu lado, la mente es muy finita. Y les aseguro que más de uno de los que escucharon la semana pasada no se acordaban hoy. ¿Cuántos son honestos? Dicen, pastor, la verdad que ya ni me acordaba de qué hablamos. Amén. Es porque el apóstol siempre recomendaba ir a casa y sobreedificar. Digo, amigo, sobreedificar. Necesitamos sobreedificar. Entonces, vamos a estar hablando acerca precisamente de eso. Es decir, ¿cómo hago yo para conectarme con Dios? Y para eso, esta enseñanza tiene por título Saciados e impartiendo agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, necesito ser saciado para impartir agua viva. Y hoy no sé cuánto les gusta acá el agua. Personalmente a la mayoría de personas que veo el agua como tal no les gusta la gaseosa, ¿no? Pero realmente el agua se disfruta cuando, pastor, cuando usted tiene sed. De pronto los que no nos gusta mucho el agua, que es una mala costumbre porque nos enseñaron mal, pero el agua es vital para el cuerpo. Pero usted, por ejemplo, yo cuando tengo demasiada sed es que disfruto del agua. Lamentablemente no me gusta mucho el agua, pero cuando tengo una sed, usted dice, Dios mío, tengo una sed, que estoy, mejor dicho, que me tomo un río completo. Usted se toma esa agua y usted ¿qué? ¿Se siente qué? Saciado. ¿Amén? Entonces vamos a entender un poquito eso y lo vamos a aplicar a la vida espiritual, entendiendo que la sed es una realidad y una señal biológica del cuerpo humano o de todo ser vivo que se manifiesta como ansia por beber agua, esencialmente. No sé si estamos aquí. Entonces, ¿qué es la sed, pastor? La sed es un mecanismo de regulación del contenido del agua en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cuerpo siente que le falta agua, el cerebro automáticamente hace que usted tenga ¿qué? Sed. No sé si estamos acá. Entonces, es un mecanismo que opera ¿para qué? Para medir el volumen del agua que hay en el cuerpo. Es decir, cuando el agua que está en el cuerpo está baja, el cerebro induce a la sed e inicia la búsqueda de esa agua. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el problema? Que cuando usted no toma esa agua teniendo sed, empieza un proceso de ¿qué? De deshidratación. Y cuando usted no toma esa agua, empiezan a tener un montón de complicaciones de orden neurológico y renales. ¿Nosotros estamos acá? Dile que está a tu lado, ¿veniste con sed esta mañana o no? Yo espero que haya venido con sed. Amén. El tema es que dile, llegaste tarde. Ahora, si lo aplicamos a la vida del Espíritu, ¿esto de qué se trata, pastor? Entonces, cuando hablamos del agua, del Espíritu, estamos hablando de los niveles del agua, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cómo el Espíritu Santo es esa agua que viene a saciar nuestras vidas. No sé cuántos están acá. La pregunta es, ¿cuántos reconocen que tenía sed? ¿Cuántos tienen sed en esta mañana? Ahora, vamos a mirar que esto es un tema, un mecanismo de ¿qué, pastor? De la nueva criatura. Digo conmigo, nueva criatura. Una cosa es la vida bios, ¿cierto? Que es la vida natural, y otra cosa es la vida zoe.
¿Cuántos tienen la vida Zoe? ¿Cuántos recibieron la vida de Dios? La vida Zoe. Entonces la vida Zoe es la que produce en usted esa sed. Entonces, usted debería preocuparse cuando usted no tiene sed de las cosas espirituales. Porque solamente la nueva criatura es la que produce ese deseo de querer tomar del agua del Espíritu. Yo no sé si a usted le pasan varios días y usted no ora, no estudia la Escritura, pero a usted no le pasa nada. Dile que está todo, debería preocupar. Porque entre más días pasan al no recibir del agua del Espíritu, usted debería estar, ¿qué? Sediento. Amén. No sé cuántos estamos acá. Dile que está a tu lado, ¿cómo viniste hoy? ¿Estás sediento o no? Vamos, pregúntale que está a su lado. Es decir, la nueva criatura tiene el mismo mecanismo. La nueva criatura tiene el mismo mecanismo que la vida virus. Es decir, la nueva criatura tiene sed. ¿El problema cuál es? El problema es que yo veo que muchos creyentes, al principio, en los primeros días de su nueva vida, buscaban de esa agua del Espíritu. No se cansaban de congregarse, de ir a los cultos, de levantarse a orar, de ir a las células, de estar estudiando las Escrituras. Pero pasa un tiempo y usted empieza a ser como un buen camello, que solamente toma agua un domingo y le dura hasta para 7 días. Algunos no, algunos le dura hasta para un mes. Dile que está a tu lado, pero por si acaso, vamos, dígalo, por si acaso, tu estructura no es de camello, sino es de un hijo de Dios. Amén. Que debería ir a beber de esa agua todos los días. Amén. No sé si estamos acá. Vamos, dígale que está a tu lado, por si acaso no somos camellos. Vamos, dígale que está a su lado. Vamos a ver este principio en las palabras del Señor y vamos a Juan capítulo 7, versículo 37. Amén. Y vamos a entrar en materia. Juan capítulo 7, versículo 37. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. ¿Y qué dice? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de ¿qué? De recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el Espíritu Santo es el que sacia mi sed. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente sacia tu sed, sino que cuando usted es un insaciable de la presencia de Dios, usted termina teniendo ¿qué? Diga conmigo, ríos de agua viva. Amén. Morando en usted para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, vamos a mirar rápidamente algunos detalles de la palabra, porque dice que esto sucede ¿qué? En el último ¿qué? Gran día de la fiesta. Es decir, ya han pasado 7 días. Este es el 8º día. Y sabemos que el 8º día ¿cuál es? El primer día de la semana, que es un domingo, el día de la resurrección de Cristo. Entonces vamos a mirar qué fiesta era, porque en el pueblo judío hay 3 principales fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés o primeros frutos, la fiesta de los tabernáculos o de las cosechas, pero aquí Cristo estaba hablando de la fiesta de los tabernáculos. Digo conmigo, fiesta de los tabernáculos. O la fiesta del Sukkot, que significa Dios llama. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces, esta fiesta, dice, cuando usted lee Levíticos, lo puede leer en su casa, del capítulo 23 al 39, usted se dará cuenta que esta fiesta duraba 7 días. Diga conmigo, era una fiesta que duraba 7 días. ¿Cuántos días? 7. Y el pueblo de Israel se iba a morar durante 7 días a unos tabernáculos o a unas tiendas que hacían, y ahí
celebraban esta fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero durante estos 7 días, los sacerdotes, los levitas, acompañados por el pueblo, empezaron a hacer un ritual en este tiempo que obviamente no estaba en la ley, pero que los sacerdotes lo habían establecido para simbolizar la promesa de Joel, que dice que en los postreros días Dios derramaría ¿de qué? De su espíritu. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban unas jarras de oro, iban al estanque de Siloé y lo traían hasta el templo para derramarlo sobre el altar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya conmigo, era algo simbólico. Era algo simbólico. ¿Sabe cuál era el problema? Que las fiestas se acababan y el pueblo seguía teniendo ¿qué? Sed. Es decir, esa agua no podía saciar su vida. Igual como cuando Cristo le dijo a la samaritana: el agua que yo tengo, esa te calmará para siempre la sed. ¿Cuántos queremos esa agua que solamente el Señor puede dar? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las primeras palabras, ¿cuáles son? Si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile que está a tu lado, no te duermas, por favor. Ahora, lo primero que tenemos que establecer en esta mañana y entender es que si esta es una oferta abierta a la voluntad humana del Adán caído, o es una oferta específicamente para aquellos que tienen la nueva vida en Cristo. Me encanta porque si usted... esa oferta ni siquiera era para los que los estaban escuchando en ese momento. En ese momento eso no se iba a aplicar. Porque dice que Cristo no había sido aún ¿qué? Glorificado. Sino que esto iba a ocurrir en aquellos que creían en Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y sobre los cuales vendría ¿qué? El Espíritu Santo. No sé cuántos dicen amén. Amén. Entonces está claro, amados, que para la naturaleza humana no tiene nada que ver esta sed. No es una sed humana, sino que tiene que ver con una sed ¿qué? De una vida espiritual. Y la pregunta, y eso es lo que a uno a veces le aterra como creyente, es decir, ver personas que pareciera que no tienen esa sed de la vida del Espíritu. O sea, que pueden pasar días, pueden pasar meses y ellos como si nada. Es decir, si oran, no oran, si estudian o no estudian las Escrituras, si no están en comunión con los hermanos, pues no ni les va ni les viene. Entonces uno en esta mañana, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, pastor? ¿Realmente yo tengo esa sed? Pues yo creo que si usted está acá es porque algo de sed tiene. Amén. Entonces, la verdadera sed del agua de vida solo la puede sentir ¿quién, pastor? La nueva criatura. Amén. Una persona que no tiene a Cristo en su vida no puede sentir esta sed. Pero aquellos que somos hijos de Dios, Amén. aquellos que tenemos la nueva creación, tenemos esa capacidad de sentir esa sed por las cosas espirituales. Amén. Pero para eso, ¿qué necesito? Dile que está a tu lado. Pues ejercitarse en la fe. Amén. ¿Dónde es que usted tiene sed? Todos los días. Pero el tema es que cuando usted entre más se ejercita, no es lo mismo, ¿eh? No es una persona sedentaria a una persona que está en constante actividad espiritual. Por eso es que la iglesia está llamada toda ¿a qué? A servirle al Señor. Así es. No es lo mismo alguien que simplemente viene a recibir a alguien que está constantemente dando. La actividad espiritual es diferente, por lo tanto esta persona sentirá ¿qué? Más sed. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hace la mano acá los que han tenido la oportunidad de servir, de tener una célula a cargo, de estar en el liderazgo, estar a cargo de ciertas personas, estar a cargo de hacer ciertas cosas. Y usted que dice, no, o sea, me tocó que orar hoy. Así es. ¿Y por qué? Porque necesito ser lleno para poder dar. Así es. Amén. No pegue el codazo al que está a tu lado. ¿Sí entiendes por qué es que a veces no tienes sed y el agua que vienes a recibir el domingo te alcanza como para un mes? Wow. Claro, como usted no se ejercita en la fe, usted dice, no tengo sed, papá. Porque la sed es algo que usted debe sentir en su espíritu. Amén. Amén. Entonces, como venimos el domingo y me fui saciado,
entre comillas, entonces usted dice, no, todo está bien, pastor. Esta agüita que me tomé el día domingo en la mañana me alcanza para todos los días. Pero dile que está a tu lado, por eso estamos como estamos. Vamos a pegarle un codazo al que está a su lado, por eso estamos como estamos. A veces nos preguntamos, ¿por qué, pastor, no puedo cambiar ciertas cosas? ¿Por qué seguimos en las mismas actitudes, las mismas acciones? Y sencillamente hoy vamos a comprender que es un problema de que usted no es saciado por la vida del Espíritu. Y al no ser saciado por la vida del Espíritu, usted tiene tiempo para otras cosas que nada tienen que ver con el Espíritu, y empieza a saciar su vida en vez del mundo del Espíritu, por la vida del Espíritu, de un montón de cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. En vez de estar pensando, ver un buen consejo que está todo, en vez de estar pensando tonterías, debería estar pensando en la vida del Espíritu, cómo ser saciado. Amén. Ahora, aunque parece un llamado evangelístico, esto es un llamado más profundo. No sé cuántos dicen amén. Amén. ¿Amén? ¿Por qué? Porque a veces vemos personas y gente que parece haber abrazado este llamado de Jesús, pero después de un tiempo se apartan. La pregunta es, ¿será que recibieron el agua de vida? ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Será que estas personas tenían una genuina sed? Por eso Cristo dijo, si alguno tiene sed, ¿cómo? Si alguno tiene sed. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de sed se requiere? Venga a mí y beba. En otras palabras es, si ustedes tienen la sed correcta, yo soy la fuente correcta. Amén. Es decir, ¿qué es lo que usted quiere saciar? Porque el problema es que algunas personas vienen a saciar, ¿qué? Sus necesidades, sus problemas, sus situaciones. Y yo no estoy diciendo que Dios no puede arreglar ciertas cosas. Lo que estoy diciendo es que en primera instancia la primera necesidad que usted debe tener es saciar su vida espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y a la medida que Dios sacia su espíritu, entonces todas las cosas, dice la Escritura, van a venir añadidas. Dile que está a tu lado, lo primero que Dios debe hacer en ti es provocar, ¿qué? Sed. No sé cuántos vinieron con sed. Amén. Dile que está a tu lado, tú necesitas ser un hombre que tiene sed de Cristo todos los días. Amén. Sed de justicia, ¿cuándo? Todos los días. ¿Qué hace usted cada día para saciar esa sed? ¿Sí lo estamos haciendo? Ahora, la segunda cosa, miremos las preguntas y las palabras del Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Diga conmigo, el que cree en Él. Ahora, diga conmigo, es necesario creer en Jesucristo como lo que Él es, porque dice, como dice, ¿qué? La Escritura. Es decir, usted no puede creer en Cristo como usted quiera. ¿Amén? Amén. No es como usted se lo imagine, sino que hay una razón de cómo creer. Y es decir, que esta razón, como usted debe creer en Jesús, es revelada por la vida del Espíritu. Así es. Es que yo creo en el Señor. Y uno dice, bueno. Si usted le pregunta a la mayoría de personas que si creen en Jesús, la mayoría de personas le van a decir que sí. La pregunta es que ese creer que ellos tienen, ¿es el creer correcto o no lo es? Porque solamente la fe que está basada por el Espíritu no es un tema carnal, no es un tema humano, no es un tema del Adán caído. Porque hay gente, vuelvo y le repito, que puede venir al servicio, puede estar en el culto y puede decir creer en Dios, pero a su manera, a como Él lo interpretó, pero jamás se le reveló. Entonces necesitamos en este tiempo, amados, saber si usted está creyendo como se debe creer. ¿Y cómo debo creer? Diga conmigo, por la vida del Espíritu. ¿Y cómo sé realmente que estoy creyendo en Jesucristo? Pues a la medida de ¿qué? De que usted es alguien que tiene sed. Es decir, si alguien que creyó en Dios no tiene sed de Dios, entonces uno empieza a dudar y dice, ¿será que creyó realmente? ¿Qué es lo que se tiene que despertar en mi día conmigo? Algún nivel de sed, algo insaciable, porque usted debe entender que la vida del Espíritu no es que usted tome hoy y puede esperar un mes para tomar. Ya conmigo, es algo insaciable.
Amén. Siempre usted va a tener sed de la vida del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aplauda al Señor si usted lo está entendiendo. Ahora, cuando dice la Escritura, como dice la Escritura, vamos a ver algunos textos proféticos para entender a qué se refería Cristo cuando dijo así como dice ¿qué? La Escritura. Y para eso vamos a ir a Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Amén. Zacarías 13, versículo 1. Dice, en aquel tiempo habrá ¿qué? Un manantial abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Mira, amados, es importante entender algo, porque hasta este momento, cuando Zacarías está haciendo esta profecía, el Señor Dios solamente era rey de Israel. ¿Era rey de qué? Israel. ¿De quién? Israel. Pero no era rey sobre toda la tierra. Y hay una razón de ser. ¿Y por qué, pastor? Porque usted debe entender que los otros pueblos y las otras naciones, diga conmigo, tenían sus propios dioses. Dios era solamente rey de quién? Israel. De Israel. Pero todo sería distinto, diga conmigo, todo sería distinto. ¿Cuándo? Cuando Dios iba a abrir ¿qué? Un nuevo manantial. No sé cuántos están acá. ¿De la casa de qué? De David, es decir, del linaje de David, de la tribu de Judá. Este es ¿quién? Jesucristo. Es decir, a través de Jesucristo se iba a abrir un manantial que iba ¿qué? A purificar el pecado y la inmundicia, no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Diga conmigo, ahí estaba yo. Pero el cumplimiento de esta escritura se refería a ¿quién? A Cristo. ¿Cuándo? Cuando empezó su ministerio terrenal y iba a terminar en la cruz y iba a ser resucitado y glorificado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Eso se cumplió en ¿quién? En Jesucristo. Y desde que Cristo va a la cruz, muere, va al Padre y envía el Espíritu Santo, esas fuentes de agua que están dispuestas para todos aquellos que creen. Amén. Todos dicen amén al Señor. Ahora, miremos lo que dice Zacarías 14:4. ¿Qué dice? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, naciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur. Vamos a mirar dónde fue arrestado el Señor Jesús. En el monte de los olivos. ¿Dónde fue? Ahora, esta escritura es una escritura profética de que, ¿por qué? Porque el monte no se ha partido en dos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ese monte fue donde Cristo oró al Padre 3 veces y dice que su sudor era como grandes gotas que caían al suelo. Y en pocas palabras, esta profecía estaba dando a entender la derrota de ¿qué, pastor? De la voluntad humana para traer a vida la nueva creación. Ya conmigo, hay un antes y un después. Es decir, con la obra de Cristo en la cruz, Cristo separó para siempre la naturaleza humana del Adán caído de la nueva creación. Eso fue lo que se partió. ¿Cuántos están acá? Es decir, había un pacto caduco y un nuevo pacto, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. ¿Estamos acá o no? Amén. ¿Cuántos están en esa nueva naturaleza? Amén. ¿Cuántos pertenecen a esa nueva naturaleza? Amén. Esa nueva naturaleza que tiene la capacidad de estar sedienta por las cosas del Espíritu. Todos dicen amén. Por eso, mis amados, aunque esto pasó, nunca pasó en lo físico, el monte de los olivos está allí todavía enterito, pero esta escritura es profética, es una revelación de lo que había de venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos entienden que en Cristo se rompió la vieja criatura y empezó una nueva? La nueva tiene la capacidad de desear las cosas del Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Dijo el Señor. Dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén.
Pero diga conmigo, es necesario tener sed. La pregunta es, ¿usted si realmente está sediento del Señor? Vamos, pégale un codazo al que está a su lado. ¿Está sediento del Señor? ¿Te levantaste hoy con sed del Señor? Amén. Cada vez que quieres ir a tu célula o vas a hacer la oración, dice, necesito del Señor. O puedes decir, no, eso puede esperar para la otra semana. Mañana lo hago, después lo hago. ¿Cuántos tienen esas conversaciones internas? ¿Cuántos le han dicho al Señor, después lo hago? A ver. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, Señor, eso para después? Todavía como que tengo un poquito del día domingo, pero vino hace 15 días. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué mi vida está así, pastor? ¿Por qué a veces las cosas no me funcionan? Porque definitivamente tú no eres alguien que está saciado. Y cuando tú no estás saciado de la vida del Espíritu, quiero decirte algo más te va a saciar en este mundo. O te llenas del Espíritu Santo en tu vida, de las gracias que Dios tiene en tu vida, o te vas a llenar de lo que el mundo te ofrece. O estás saciado del Espíritu, ¿en qué, pastor? En amor, en gozo, en paz. O vas a estar lleno de angustia, de tristeza, de rencor, de resentimiento, de amargura. Sencillo. Zacarías 14, 8 y 9. Hoy vamos a avanzar. ¿Qué dice? Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén, ¿qué? Aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre ¿qué? Sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dice que saldrán ¿qué? De Jerusalén, ¿qué? Aguas vivas. ¿Y qué dijo Cristo? Que el que creyera en Él, ¿qué iba a pasar? De su interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bueno, aplauda al Señor, se le va a aplaudir. Pero recuerden que en el versículo 4 decíamos que había montes y valles. Diga conmigo, montes y valles. En el versículo 4, montes y qué? Y valles. Hay una relación poderosa en esto porque también los montes y los valles se complementan para que fluyan los ríos. Recordemos lo que dice la Escritura, que correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Pero para que se forme un río, ¿qué se requiere? Diga que en los montes, que hay nacimiento, desciendan esas aguas, confluyan y aparezcan ¿qué? Los ríos. Es así como funciona, ¿sí o no? Es decir, en los montes hay los nacimientos, descienden ¿a dónde? A los valles. ¿Estamos acá o no? Es decir, en lo alto de la montaña hay nacimientos y los nacimientos aportan sus aguas para que se formen los ríos, quebradas y arroyos. Ahora, la pendiente de los montes hace que las aguas fluyan hacia abajo buscando los valles, y esta pendiente hace que la velocidad del ímpetu a las aguas, pero el impacto se siente ¿dónde? En los valles. Baja con fuerza y el impacto ¿dónde se siente? En los valles. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Y a qué aplica esto? Que usted y yo somos hombres y mujeres en el espíritu de arriba. Amén. Diga conmigo, estamos sentados en lugares ¿qué? Celestiales con Cristo. Dile que está a tu lado, por si no sabías, somos de las alturas. Vamos, dígale que está a tu lado, ¿somos de qué? Somos de las alturas. Es decir, que usted y yo necesitamos ir y saciarnos ¿dónde? En la vida del Espíritu. Y saciados en la vida del Espíritu, descendemos ¿dónde? A los valles, en la vida terrenal. Amén. Para ir y ¿qué? Impactar la vida de aquellos que todavía no conocen al Señor.
No sé cuántos estamos acá. Amén. ¿Por qué, pastor, es que no hay realmente un avivamiento poderoso en nuestras vidas? Sencillamente porque ustedes y yo no estamos saciados. Y a la medida que una persona está saciada, va a ir a impactar este mundo. ¿Dónde, pastor? En las alturas. ¿Qué es lo que me dice eso, pastor? Que cuando usted y yo no somos hombres y mujeres que tienen comunión con Dios. ¿Y por qué tenemos comunión? Diga conmigo, porque necesitamos ser saciados. Amén. Y entre menos saciados usted y yo estemos, entonces vamos a ser personas que literalmente vamos a permitir que este mundo empiece a ponernos ciertas cosas en nuestra vida y en nuestro corazón que nada tienen que ver con el propósito de Dios. ¿Qué es lo que me mantiene a mí firme en la fe, pastor? Que esté saciado del Espíritu. Amén. Por eso la Escritura, ¿qué dice? Provean ¿para qué? Para el Espíritu y no para las obras de la carne. ¿Cuántos de los que están acá en esta semana proveyeron para el Espíritu? Honestamente, Señor, yo estuve conectado con el Señor, estuve en comunión, estuve orando, estuve en mi célula, estuve repasando las Escrituras, estuve nuevamente estudiando la enseñanza pasada, estuve conectado, pastor, mirando qué cosas, porque estoy reconociendo que hay muchas cosas todavía en mi corazón que no tienen que ver con el propósito, hay orgullo y soberbia, he permitido que ciertas actitudes entren en mi vida, y entonces en esta semana estaba trabajando, Dios me habló esto, Dios me habló aquello, he empezado a manifestar esto, pastor. Es más, estando en oración, el Señor me dijo que fuera a la casa de tal, de mi prima tal, de mi tía reinconverta. Entonces uno dice, wow, este hombre está lleno. Este hombre se ve que está saciado. Y está tan saciado que está dispuesto a dar. Es decir, tiene tanto que tiene para dar a otro. Amén. Pero algunos, lo que pasa, ¿sabe cuál es el problema? Que algunos tienen un chorrito de agua que solamente le alcanza para ellos. Yo no sé si usted ha escuchado a esas personas que le dicen, no, pastor, porque yo no sé mucho. ¿Yo cómo voy a dar? Mire, si usted estuviera saciado del Espíritu, eso poco que usted tiene sería mucho en la vida del Espíritu. Amén. Por eso que usted ve personas, mire, que no tienen mucho conocimiento, pero cuando conocen al Señor, están llenos de esa vida del Espíritu, oran, están en comunión con Dios, y lo poco que sale van y predican al tío, al vecino, al compañero. No hay nadie que los calle, parecen carros locos, gente que habla en todos lados, habla en la compra, habla en el trabajo, habla en todo el mundo, y no nos pueden parar. ¿Por qué? Porque está a tu lado, porque están saciados de la vida del Espíritu. Amén, así es. No tienen mucho conocimiento, pero lo que sí tienen es una vida en el Espíritu. Y obviamente, a la medida que crecen en esa vida del Espíritu, van a tener conocimiento. Así es. ¿El problema cuál es, pastor? El problema es que usted no tiene esa vida en el Espíritu. Si no, usted y yo estuviéramos en otras condiciones. Así es. Mire, no tocaría que mandarlos a evangelizar cada 3 meses, hermano, hay que salir a predicar. No, usted ya estaría teniendo 4, 5, 10 contactos. No, pastor, cuando usted venía ya yo iba, pastor. ¿Qué evangelizar? No, pastor, si hace rato estoy evangelizando, yo tengo una célula completa en mi casa. ¿Cómo? Sí. Sí, eso le fue a predicar a mi familia que está por allá en Arte, y ya tengo ya como 10 de mi familia, ya les estoy predicando, pastor. ¿Me está fluyendo qué? Ríos de agua para vida eterna. Amén, así es. La pregunta de las personas que están a su alrededor, ¿sí están bebiendo esa agua para vida eterna? ¿Hace cuánto nadie se convierte a través de su vida? Es decir, ¿hace cuánto usted no le predica a alguien de este glorioso evangelio? ¿Y por qué será, pastor? Pues tiene que preguntarse, puede ser que tiene tan poquita agua que solamente le alcanza para usted. Pero cuando usted está saciado, usted quiere darle a alguien más. Amén. Este es el tema. Esa es la preocupación. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no anhela salir a dar de lo que tiene? De pronto porque no lo tiene. Y de pronto aunque lo tenga, diga conmigo, lo tiene, pero en porciones muy pocas.
Nosotros le decimos al Señor, quiero ser saciado de ti, de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Amén. Porque quiero que de mi interior fluyan esos ríos para agua, para vida eterna de aquellos que no te conocen, de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos. Entonces dicen amén. Amén. Ahora, la tercera palabra de Jesús en el versículo que leímos en Juan 7 aclara la revelación de lo dicho por el Señor. Dice, aquel día, es decir, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeran ¿qué? En Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿No había sido qué? Es decir, mientras que Jesús no fuera glorificado, sin Cristo glorificado, no hay Espíritu Santo enviado. Por lo tanto, esto no se puede ver como simplemente un llamado evangelístico, sino como un llamado a la nueva criatura de ser llena y saciada. ¿Eh? No sé si vinieron las nuevas criaturas hoy. Pero conmigo, es un llamado para ti, hermano. Vamos, dígale a alguien. Es un llamado para ti. Es un llamado para que tú seas saciado y lleno del Espíritu Santo. ¿Y esto qué va a traer en mi vida, pastor? Dos cosas importantes y primordiales. Cuando una persona está saciada en el Espíritu, ¿qué es lo que ocurre en la vida de esa persona? Lo primero que pasa en una persona que está llena y saciada en la vida del Espíritu es que no hay nada de este mundo que le apetezca. Amén. No sé cuántos están aquí. Amén. Cuando alguien está lleno del Espíritu, no hay nada en el mundo que le apetezca. Por eso, amados, si usted es alguien que dice y usted te siente todavía inclinado por las cosas de este mundo, es algo claro. ¿Qué está pasando en mi vida, pastor? ¿Qué me está haciendo saciar? Y eso es fácil verlo. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo estás en comunión con tu Dios? ¿Cuánto tiempo estudias las Escrituras? ¿Dedicas tiempo para entrenarte, para ir y darte lo que tienes a otro? Entonces uno empieza a evaluar esas cosas y uno dice, ¿por qué la iglesia está así? Claro, porque no está buscando ser saciada. Entonces lo que pasa que es, pastor, es que si usted no bebe del agua del Espíritu, va a beber de otras aguas. Así es. No, vamos a repetirlo. Si usted no bebe del agua del Espíritu, va a beber de otras aguas. Pregúntale al que está a tu lado, ¿y de qué aguas estás bebiendo tú? ¿Ah? ¿De qué agua estamos bebiendo, amado? Aguas que son apetecibles porque las probaste en cierto momento. ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola? Agua Coca-Cola, Coca-Cola, claro, porque ya la probó. Mire que está a tu lado, parece cosa buena, pero eso es malo. No es que le esté haciendo mala fama a Coca-Cola. Sencillamente lo que estoy diciendo es aplicar esto a la vida del Espíritu. ¿Qué es lo que te sacia en la semana? ¿Qué es lo que tú más buscas? ¿Ser lleno de la vida del Espíritu? ¿O estás siendo lleno de otras cosas que este mundo te ofrece? Y usted tiene que evaluarse. ¿Por qué, pastor? Porque eso va a ser determinante para la segunda cosa. ¿En qué sentido? O que usted va a ser una fuente de bendición o va a ser una fuente de tragedia para su vida y para los que le rodean. Es decir, si estás saciado de la vida del Espíritu, te aseguro que todo alrededor tuyo va a cambiar. La relación en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa y en donde tú vayas. Amén. Pero si estás saciado de la vida del Espíritu,
las personas a tu alrededor sean bendecidas. Amén. ¿Por qué? Porque eso que está fluyendo en tu interior va a correr como ríos. ¿Para qué? Para vida eterna. Amén. Así Que yo no sé, pastor, porque es que no puedo dejar de hacer esto y lo aquello. Claro, la pregunta es: ¿de qué te sacias? Es que a veces yo he querido, pastor, pero no puedo, pastor. ¿Por qué será? Porque no te sacias de la fuente correcta. Así es. Porque puede ser que tú crees que quieres de Dios, pero realmente eso es algo simplemente de la vida Dios, de la vida cuché, pero nada de la vida Zoé. Entonces necesitamos en este tiempo evaluarnos y decir: ¿realmente esta sed que yo siento es una sed genuina por la vida de Dios? ¿O todavía en mí hay cierto cosa de la vieja naturaleza que todavía no quiere morir? Necesitamos evaluarnos, amados. ¿Y en qué se va a reflejar eso, pastor? En lo que usted anhele hacer en la vida del Espíritu para bendecir a otros hombres. Amén. ¿Cuántos quieren bendecir a otros? Amén. ¿Cuántos quieren bendecir a sus hijos? Amén. ¿Cuántos quieren bendecir su matrimonio? Amén. ¿Cuántos quieren bendecir a sus padres? Amén. ¿Seguro? Amén. No, pero usted está seguro, completamente seguro. Amén. ¿Y por qué te sacias de fuentes incorrectas? Tremendo. ¿Por qué buscas fuentes que no te van a producir vida si no mueres? Así es. ¿Por qué hasta el día de hoy insistes en beber cosas que no deberías beber? Amén. No sé cuántos estamos acá. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a adorar al Señor. Casualidad. A veces creemos que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, pero sin una fuente visible. No, amado, las cosas no van a cambiar porque usted quiera. Simplemente. Las cosas van a cambiar porque usted determina en la vida del Espíritu ser saciado de Dios. Yo personalmente creo, y lo he visto en mi vida, que durante mucho tiempo intenté dejar cosas que solamente fueron posibles cuando fui lleno de Dios. No creo que usted va a cambiar cosas en su vida por su astucia. Puede ser que eso le dure una semana, meses y algunos hasta años, pero le aseguro que si no es por la vida del Espíritu, eso no va a permanecer. Por eso usted ve gente que en su momento ha dejado cosas y después usted lo ve otra vez en lo mismo. Y dice: ¿pero qué pasó con esa persona, con ese hermano? Si yo lo veía ahí. El tema es que fue más un entusiasmo humano, un querer humano, que un asunto de la vida del Espíritu. ¿Qué necesitamos hacer hoy, pastor? Decirle al Señor: Señor, yo quiero ser saciado. Amén. ¿Y qué más, pastor? No quiero que esta sed se me acabe. ¿Por qué? Porque a la medida que usted sea saciado, usted va a poder bendecir a otros. Amén. Que yo quiero bendecir a mi familia, pastor, hasta que no sea saciado va a ser imposible. Hasta que tú no seas alguien que busca la comunión con Dios, que la anhele. ¿Cuántos han perdido eso? ¿Cuántos en esta mañana le dicen: Señor, honestamente lo he perdido? A veces porque ya conozco ciertas cosas, eso ha hecho que yo no tenga ese deseo. Pero creo que eso tiene que cambiar hoy, que, amado, definitivamente las cosas que van a ocurrir de ahora en adelante en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en sus finanzas y en todo lo que usted tenga, sea ¿por qué? Por una vida saciada en el Espíritu. Que su familia empiece a ver esos cambios y esa transformación por la vida del Espíritu. Estas cosas a veces se pierden. ¿Cuánto daño hacemos por no ser hombres y mujeres saciados en la vida del Espíritu?
cuántas palabras maldichas, cuántas acciones, cuántas actitudes, cuántos pensamientos que nada tienen que ver con la vida del Espíritu. Si usted y yo fuéramos hombres y mujeres espirituales saciados en la vida del Espíritu, le aseguro que hay cosas, que hay palabras, que hay actitudes, que hay acciones que usted hace rato ya las hubiera sacado de su vocabulario. El resentimiento, la amargura, el orgullo, la soberbia, la altivez. Son cosas, amados, que a veces todavía están en nuestra vida, pero que no han podido salir porque hasta el día de hoy usted sigue alimentando esas cosas. ¿Sabe? Mire, a mí me gusta aplicar estas cosas que a veces uno escucha. Y una de las cosas que dicen, mire, escuche, es que el cáncer se alimenta de glucosa. Y cuando una persona tiene cáncer, lo peor que puede hacer es meterle glucosa al cuerpo. Así es. No sé cuántos están acá. Amén. Entonces, cuando usted tiene algo, por ejemplo, cuando usted tiene un resentimiento, una amargura, soberbia, tiene por ahí un pecadito oculto, y usted, en vez de ser lleno de la vida de Dios, de ser saciado del Espíritu, para que aquello que va a producir muerte en su vida, porque recuerde que la paga del pecado es muerte, y el pecado, lo decíamos hace años atrás, es como un cáncer que se le metió dentro. El problema, ¿cuál es, pastor? Cuando usted alimenta ese cáncer llamado pecado. No le estoy hablando de pecado simplemente que usted vaya a fornicar, que usted vaya a adulterar, que usted vaya a robar. Estoy hablando de actitudes, de pensamientos, de acciones que son pecados aún en los hijos de Dios. El hacer lo bueno y no hacerlo se cuenta pecado. El tener resentimiento, amargura en su corazón es pecado. Pero en vez de alimentarnos en la vida del Espíritu para que toda esa basura salga, todavía nos estamos alimentando de pensamientos, de acciones, de actitudes, de cosas que vemos, de cosas que oímos. Y eso está alimentando nuestra vida. Los jóvenes viendo cosas que no tienen que ver, escuchando cosas que no tienen que ir, y usted también, dándole cabida en su corazón a cosas que nada tienen que ver con el propósito eterno. Y nos estamos preguntando a veces, ¿por qué estamos tan apagados, pastor? Claro, cuando usted es alguien que no se está alimentando de lo correcto, ni saciando de lo correcto, pues obviamente va a empezar a ver cosas que no son. Pero ¿cuánto le decimos al Señor? Hasta el día de hoy alimento aquello que no pertenece a la vida del Espíritu. Pero usted tiene que ser determinante hoy. Y decirle, Señor, anhelo de ti, Señor, y quiero beber de ti a partir de hoy. Que la fuente que yo busque a diario seas tú. Que entienda que lo que va a producir vida eterna en mí y a través de mí es que yo sea saciado de ti. Que las personas que están a mi alrededor tengan la esperanza de la vida eterna, porque al lado de ellos hay alguien que está saciado de ti. Vamos a adorar al Señor. Padre, lo creemos que en los próximos días veremos una manifestación diferente en nuestras vidas. Padre, porque no iremos en nuestras fuerzas, sino que iremos saciados de la vida del Espíritu. Señor, creemos, Padre, y hoy lo confieso que hay cosas que lo he intentado en mis fuerzas hacerlo una y otra vez, pero sé que las hemos hecho mal. Pero a partir de hoy, Dios, queremos ser llenos y saciados de ti, porque creemos, Dios, que lo podremos hacer en las fuerzas y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo se levanta una generación de hombres y mujeres que viviremos para hacer tu voluntad, hombres y mujeres saciados por la vida del Espíritu, que iremos, Dios, a hacer tu voluntad, Dios, no en nuestras fuerzas, Padre, no en nuestro poder, sino en el poder que opera en la vida de aquellos que hemos recibido esta nueva vida, en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, hoy te damos gracias, te entregamos toda carga, toda preocupación, creyendo, Dios, que en ti todo es posible. Padre, que nada es imposible para aquellos que hemos creído y aquellos que hemos decidido vivir
la vida del Espíritu, Señor. Vamos a adorar al Señor unos minutos más y dígale, Señor, necesito de ti, Señor, para que seas tú colocando ese querer como el hacer por tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Padre, que produzcas esa sed en nosotros, esa sed insaciable de tu presencia, de tu palabra, de tu verdad, esa sed insaciable por vivir la vida que tú diseñaste para nuestras vidas. Vamos, dígale, Señor, no quiero vivir fuera de tu voluntad, quiero vivir haciendo tu voluntad perfecta en este tiempo. Señor, hoy te pedimos perdón, Dios, porque muchas de nuestras actitudes, muchas de nuestras acciones contrarias a tu voluntad han sido por no ser hombres de comunión, hombres de intimidad contigo, hombres, amado Dios, que al ser saciados por ti, esos ríos de agua viva fluyen y toda agua que estaba estancada dentro se va en el nombre de Jesucristo. Ese es el poder de tu Santo Espíritu en nosotros, sacando toda agua, Dios, estancada, toda agua que produce muerte en nuestras vidas por el agua de la vida del Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta hora y oro por cada uno de estos hijos para que ese fluir de tu Espíritu en ellos, Padre, produzca ese querer. Padre, produzca esa sed diaria, amado Dios, por el hacer tu voluntad, esa sed diaria, Dios, por buscar y andar y habitar en tu presencia, Señor. Gracias te damos en esta bendita tarde ya por el privilegio, amado Dios, de ser aquellos, Dios, que tú anhelas, como lo dice tu palabra, que nos anhelas celosamente. Señor, hoy te pedimos perdón, Dios, por descuidar esa vida en el Espíritu, por descuidar esa comunión contigo, que ha hecho, Dios, que muchas de nuestras manifestaciones sean del viejo hombre y no de la nueva criatura, Señor. Andando en contiendas, en celos, en pleitos, en cosas que nada tienen que ver con la vida del Espíritu, viendo y haciendo cosas contrarias a tu voluntad. Perdona a tu iglesia, perdona a tus hijos y creemos, Dios, que la vida del Espíritu empieza a ser una realidad en cada uno de estos hijos y aún en la vida de aquellos que no están en este lugar. Que seas tú, Dios, colocando en su corazón esa sed insaciable por tu presencia y por el hacer tu voluntad, Rey eterno. Gracias te damos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.